Imagínense, Julio tenía 16 años y vivía en una granja aislada con su familia. Era el tipo de lugar donde el tiempo parecía detenerse. El trabajo empezaba temprano, los días eran largos y las noches, silenciosas. A pesar de la rutina agotadora, Julio amaba aquel trozo de tierra que sus padres, don Antonio y doña Marta, cultivaban con tanto esfuerzo. Pasaba horas explorando el campo de maíz, cazando pequeños animales o simplemente observando la puesta de sol. Pero aquella noche de luna llena, lo que parecía ser un día tranquilo se convertiría en una pesadilla. Eran poco más de las 10 de la noche, y Julio estaba sentado en el porche, observando cómo las hojas del maizal se mecían bajo la luz plateada de la luna. El viento traía un olor a tierra húmeda y el sonido lejano de grillos. Había algo diferente aquella noche, un silencio incómodo que hacía que el corazón de Julio latiera más rápido. Intentó ignorar aquella sensación y entró en la casa, cerrando la puerta detrás de él. «Es hora de dormir, Julio», dijo doña Marta, de 42 años, colocando una taza de té sobre la mesa. Julio la miró, dudando, pero no dijo nada. Subió a su habitación, cogió el rifle que siempre guardaba junto a la cama y lo dejó al alcance. Solo era una precaución, o al menos eso se decía a sí mismo. Alrededor de la medianoche, Julio fue despertado por un sonido. No era el sonido común del viento o de los animales. Era algo diferente, como pasos ligeros sobre la tierra, acompañados de un susurro bajo, casi incomprensible. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se levantó en silencio. Caminó hasta la ventana y miró por una rendija. Ahí estaba. En medio del maizal, una figura alta y delgada se movía de forma extraña, oscilando como si sus huesos no obedecieran las reglas normales del cuerpo humano. La luz de la luna reflejaba algo brillante, ojos rojos que parecían mirarle directamente. Julio sintió como el corazón se le aceleraba y retrocedió, tropezando con el banco junto a la cama. No lo dudó. Cogió el rifle, abrió la ventana y disparó al aire. El sonido resonó en la noche, pero la figura no se movió como esperaba. Solo se giró lentamente, mirándole durante unos segundos más antes de desaparecer en la oscuridad del maizal. Julio corrió al dormitorio de sus padres y despertó a don Antonio, de 48 años, quien siempre había sido un hombre escéptico y práctico. «Padre, hay alguien fuera. Está en el maizal». Le vi los ojos, no era normal, dijo Julio, jadeando y con la voz temblorosa. Don Antonio, sin mucho alboroto, cogió el rifle que colgaba de la pared y caminó hacia la puerta principal. Doña Marta, preocupada, lo siguió. El hombre abrió la puerta con cuidado y miró hacia afuera. Todo parecía tranquilo. Debe ser algún vagabundo intentando robar maíz. Mañana por la mañana lo resolveremos. Vuelve a dormir, Julio, dijo cerrando la puerta. Pero Julio sabía que no era tan simple. Aquella cosa no era un ladrón cualquiera. Era algo más oscuro. La noche continuó y la casa volvió al silencio. Julio, sin embargo, no podía dormir. Se daba vueltas en la cama, escuchando cada pequeño sonido. Entonces lo oyó otra vez. Pasos. Pero esta vez estaban mucho más cerca, como si rodearan la casa. Se puso de pie, temblando, y miró por la ventana. La criatura estaba allí de nuevo, parada a la entrada del maizal. Pero ahora parecía más grande, más cercana, con los ojos brillando aún más intensamente. Julio vio algo que lo dejó paralizado, marcas en el suelo. Huellas, pero no humanas. Eran largas y tenían garras afiladas. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió nuevamente hacia sus padres. «Padre, ha vuelto. Está cerca de la casa ahora». Don Antonio gruñó, pero tomó el rifle. Cuando los tres llegaron a la sala, escucharon un ruido que les heló los huesos. El cerrojo de la puerta estaba siendo manipulado, como si alguien o algo intentara forzarlo. «¿Quién está ahí?», gritó don Antonio. Silencio. Solo el sonido del viento y de las hojas del maizal. Entonces, el cristal de la ventana estalló. Una mano pálida y esquelética entró por la abertura, buscando el cerrojo de la puerta. Don Antonio disparó, y el sonido del disparo fue ensordecedor. La criatura retrocedió por un momento, pero pronto reapareció, empujando su cuerpo delgado por la ventana rota.
Julio quedó paralizado al ver el rostro de la criatura, grisáceo, con ojos que parecían brasas y una boca llena de dientes afilados. Doña Marta tiró de la mano de Julio y gritó: «¡Al dormitorio, ahora!». La familia se atrincheró en el dormitorio principal, mientras don Antonio intentaba mantener la puerta cerrada. El sonido de arañazos resonaba por las paredes de la casa. Julio sostenía el rifle con fuerza, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía pensar. «Padre, ¿qué es eso?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Don Antonio no respondió. Estaba concentrado, escuchando los ruidos afuera. La criatura parecía estar probando cada entrada de la casa, buscando una forma de entrar. Después de lo que parecieron horas, el ruido cesó. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron, Julio reunió valor para salir del dormitorio. Afuera, la casa estaba en ruinas. Las ventanas rotas, las puertas arañadas y el maizal devastado. En el centro del campo había un círculo perfecto, como si algo gigantesco y caliente hubiera aterrizado allí. Las plantas estaban quemadas, el suelo seco y agrietado. Julio sintió un nudo en el estómago. «Padre, ¿qué era eso?», preguntó. Don Antonio miró a su hijo, pero no respondió. Sus ojos estaban fijos en el círculo, como si buscara una explicación. A partir de aquel día, nada volvió a ser como antes. Julio nunca volvió a sentirse seguro en la granja, y las noches de luna llena eran especialmente aterradoras. Sabía que fuera lo que fuera aquella cosa, aún estaba allí. Los habitantes de la región comenzaron a hablar de luces extrañas en el cielo y sonidos provenientes del maizal. Algunos decían que era cosa de otro mundo, otros creían en antiguas leyendas. Pero Julio sabía la verdad. Había algo en aquel campo que no debía existir, y jamás olvidaría la mirada roja de la criatura que le observó aquella noche. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínense, ¿alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parece normal a simple vista, pero hay algo mal, un peso en el aire que no puedes explicar? Fue exactamente así para Pedro y su esposa, Ana, aquella noche. La cabaña en la cima de la montaña se suponía que sería un refugio, una escapada del ajetreo de la ciudad y una oportunidad para disfrutar de la calma del invierno. Pero la calma fue interrumpida por la tormenta de nieve que comenzó a soplar con una fuerza inquebrantable, dejándolos atrapados allí, aislados del resto del mundo. Al principio, parecía hasta romántico. El sonido del fuego crepitando en la chimenea, el aroma del chocolate caliente, el viento aullando afuera como una música distante. Hasta que, en medio de la noche, un ruido extraño rompió la tranquilidad. Un ruido de pasos. No eran animales en la nieve. No, esos eran firmes, pesados y decididos. Pedro apagó la luz de la sala con un movimiento rápido. Ana, a su lado, contuvo la respiración, con los ojos muy abiertos. Y entonces lo vieron, una figura con capucha, al otro lado de la ventana, mirando hacia adentro. El extraño no parecía estar perdido, ni tener frío. Parecía saber exactamente lo que estaba haciendo allí. La adrenalina aumentó. Pedro hizo un gesto a Ana, indicando que se escondiera. Cogió el rifle colgado en la pared de la cabaña, un regalo de su padre, más decorativo que funcional. Ahora, su única línea de defensa. Ana, con las manos temblorosas, sostenía una linterna mientras se escondía detrás de la mesa. El extraño comenzó a intentar abrir la puerta. Primero, con calma. Después, con fuerza. Los golpes aumentaron, resonando como truenos dentro de la cabaña. Y luego, silencio. El sonido de los golpes cesó, pero la presencia afuera no. Pedro respiró hondo, el dedo en el gatillo, y Ana, con el corazón acelerado, intentó mantener la calma. Sabían que él todavía estaba allí, solo esperando. El comienzo del miedo. Era casi medianoche cuando empezaron los pasos. Al principio, parecían distantes, casi confundidos con el sonido del viento. Pero luego quedó claro, pasos fuertes, aplastando la nieve afuera. Venían directamente hacia la cabaña. Pedro y Ana se miraron. Ninguno de los dos habló, pero ambos pensaban lo mismo: nadie debería estar aquí.
No con esa tormenta. La cabaña estaba aislada en la cima de la montaña, a al menos 15 kilómetros de la ciudad más cercana. No era un lugar donde alguien simplemente apareciera. Cuando los pasos se detuvieron justo frente a la ventana, Ana no pudo contener un pequeño grito ahogado. Apareció la figura con capucha. La capucha ocultaba el rostro, pero la silueta era alta y robusta. El extraño parecía estar estudiando la cabaña, como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Pedro, que nunca había sido de enfrentamientos, sintió que el instinto de protección lo dominaba. Apagó las luces e hizo señas a Ana para que se escondiera. Colgó el rifle, que parecía aterradoramente inadecuado en ese momento. Los golpes en la puerta comenzaron poco después. Primero, un toque lento, casi educado. Luego, algo más insistente, como si el extraño hubiera perdido la paciencia. ¿Quién está ahí?, gritó Pedro, intentando sonar más confiado de lo que realmente estaba. Ninguna respuesta. Los golpes cesaron de repente. El silencio era más aterrador que el sonido. Era como si el extraño estuviera jugando con ellos, esperando a que bajaran la guardia. La invasión. Después de unos minutos interminables, el sonido regresó. No en la puerta, sino en el techo. Pasos pesados, arañando el tejado como garras. Ana mordió los labios para no gritar, mientras Pedro apuntaba el rifle inútilmente hacia arriba, como si eso fuera a ayudar. De repente, un ruido ensordecedor, el cristal de la ventana se hizo añicos en 1000 pedazos. Ana soltó un grito esta vez, incapaz de contenerse. Algo, o alguien, había lanzado una piedra enorme contra la ventana. El viento frío entró con fuerza, trayendo nieve y destruyendo la paz que quedaba en la cabaña. Pedro atrajo a Ana hacia sí y ambos retrocedieron hacia la cocina. Sabía que necesitaba actuar rápido. Cerró con llave la puerta que daba acceso a la habitación y comenzó a apilar sillas y otros muebles contra ella. Pero el extraño era más astuto. No intentaba entrar directamente por la puerta. En su lugar, los sonidos continuaban viniendo de todas direcciones. El techo, las paredes, las ventanas rotas. Era como si estuviera divirtiéndose, sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo. El desenlace. Pasaron horas, o al menos así lo parecía. El reloj marcaba solo las 2 de la mañana, pero para Pedro y Ana había pasado una eternidad. No tenían idea de dónde estaba el extraño, pero sabían que todavía estaba afuera. Y entonces, la puerta que habían cerrado con llave comenzó a ceder. Pedro sostuvo el rifle con fuerza, el corazón latiendo rápido. Cuando la puerta finalmente fue derribada, el extraño entró. Lo que vieron los dejó congelados de terror. El encapuchado no era exactamente humano. Su rostro estaba deformado, con ojos brillantes y vacíos que no reflejaban ninguna emoción. No habló, solo los miró, como si estuviera estudiando sus próximas acciones. Pedro disparó el rifle, pero el disparo parecía tener poca o ninguna consecuencia. El sonido fue ensordecedor, pero el extraño solo dio un paso adelante, más cerca. Ana cogió un cuchillo de la cocina y lo sostuvo con manos temblorosas, pero sabía que eso sería inútil. Entonces ocurrió algo inesperado. El sonido de sirenas resonó a lo lejos. Un equipo de rescate estaba subiendo la montaña, probablemente para comprobar si la cabaña estaba habitada durante la tormenta. El extraño giró la cabeza hacia el sonido, como si fuera parte del viento, desapareció. No hubo pasos, ni rastro. Solo el vacío. Pedro y Ana fueron encontrados por los rescatistas horas después, temblando, pero vivos. Nunca hablaron de lo que ocurrió esa noche. ¿Quién les creería? Pero cada vez que nevaba, recordaban el sonido de los pasos en el tejado y la mirada vacía de aquel que los aterrorizó. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínense, Joao tenía 32 años, era un hombre sencillo y metódico. Vivía con su esposa, Clara, de 30 años, en una pequeña casa junto a un bosque denso y aparentemente tranquilo. Trabajaba como profesor de historia en la escuela local y tenía una afición especial por correr al aire libre. Todas las tardes,
Al final de un largo día de clases, se calzaba sus zapatillas de correr y seguía el sendero del bosque, donde encontraba un momento de paz. Clara, preocupada por su seguridad, insistía en que llevase el móvil. «Nunca sabes lo que puede pasar, Joao. Este bosque es demasiado grande», le decía. «Clara, corro por estos senderos desde que era niño. No hay peligro», respondía él, siempre con una sonrisa tranquila, intentando aliviar la preocupación de su esposa. Pero aquella tarde, algo era diferente. Joao no sabía explicar qué, pero sentía como si el bosque lo estuviera observando. El sol se ponía, pintando tonos anaranjados entre los árboles. El viento acariciaba las hojas, creando una música suave que siempre lo calmaba. Pero, en esa carrera, Joao percibió algo que no podía explicar, una tensión en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito. Era agudo, desesperado, y provenía de una voz femenina. Joao se detuvo en seco, con el corazón latiendo rápidamente. Miró a su alrededor, pero no vio nada. El grito resonó de nuevo, esta vez viniendo de la izquierda, o era de la derecha. El bosque parecía jugar con él, confundiendo sus sentidos. «Alguien necesita ayuda», pensó, sin dudarlo. Comenzó a correr en la dirección que creía correcta, pero, a medida que avanzaba, el sonido se alejaba. No importaba cuánto corriera, nunca parecía acercarse. Los gritos se volvieron más intensos, más angustiosos, como si el propio dolor de la mujer atravesara el bosque y lo alcanzara. Cuanto más corría, más cambiaba el sendero. El camino que conocía tan bien parecía transformarse ante sus ojos. Los árboles se inclinaban, casi bloqueando su paso, y el aire se volvía más frío a cada paso. De repente, los gritos cesaron. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía gritar. Joao se detuvo, respirando con dificultad. Sus ojos recorrieron el entorno, pero no vio nada. Solo los árboles, el viento y la sensación opresiva de que algo lo observaba. Decidió regresar, pero se dio cuenta de algo que heló su sangre. Ya no sabía el camino. El bosque que conocía desde la infancia ahora parecía un laberinto sin salida. Después de minutos que parecieron horas, Joao finalmente encontró el sendero principal. Corrió a casa tan rápido como pudo, sin mirar atrás. Cuando llegó, Clara notó de inmediato que algo andaba mal. Estaba pálido, sudando y temblando. «Joao, ¿qué ha pasado?», le preguntó alarmada. «Nada, yo solo corrí demasiado. Estoy bien», respondió, tratando de ocultar el pavor. Pero esa noche, mientras Clara dormía, él permaneció despierto, reviviendo los gritos en su mente. Parecían resonar dentro de él, como si el dolor de esa mujer se hubiera impregnado en su alma. 2 días después, toda la ciudad fue tomada por la noticia. El cuerpo de una mujer había sido encontrado en el bosque. Tenía 28 años y llevaba semanas desaparecida. Lo más extraño era que el lugar donde fue hallada no mostraba signos de lucha ni evidencias de que el cuerpo hubiera estado allí todo ese tiempo. Era como si hubiera sido dejado recientemente, como un macabro regalo. Joao sintió un escalofrío en la columna. Sabía que los gritos que había escuchado eran de ella. Pero ¿cómo era eso posible? Ella ya estaba muerta, ¿no? Comenzó a culparse. Tal vez, si hubiera corrido más rápido o intentado más, podría haberla encontrado antes de que fuera demasiado tarde. Una semana después, Joao decidió volver al bosque. Clara trató de convencerlo de lo contrario, pero él estaba decidido. «Necesito entender. Necesito saber qué sucedió», dijo. Cuando llegó al sendero, todo parecía normal. Pero, a medida que caminaba, sintió el mismo frío de antes. El sendero comenzó a cambiar de nuevo, los árboles cerrándose a su alrededor. Y entonces lo escuchó. El grito.
Pero esta vez no era solo un sonido. Sintió el grito dentro de él. Era como si su mente estuviera siendo desgarrada en dos, como si el dolor de esa mujer invadiera cada parte de su ser. Joao cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, intentando apartar el sonido. «Detente. Por favor, detente», gritó. Pero el grito no cesaba. Cuando finalmente se detuvo, Joao notó algo grabado en el tronco de un árbol cercano. Era un mensaje, escrito con algo que parecía ser sangre. «¿Por qué no me salvaste?». Joao corrió a casa, aterrorizado. Le contó a Clara, quien insistió en que fuera a la policía. ¿Pero qué podría decir? ¿Que una mujer muerta estaba gritando dentro de su cabeza? Sabía que nadie le creería. Los días pasaron, pero Joao nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el grito. Cuando estaba solo, sentía que alguien lo observaba. Y entonces, una noche, mientras estaba acostado junto a Clara, escuchó un susurro. «Joao». Abrió los ojos rápidamente, pero no había nadie. Miró a Clara, que dormía tranquilamente. Pensó en encender la luz, pero no tuvo el valor. Y entonces, fuera de la ventana, la vio. Una figura femenina, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito mudo, mirándolo directamente. A la mañana siguiente, Joao desapareció. Clara solo encontró una nota, escrita con su letra. «Necesito entender. Necesito salvarla». Nadie volvió a ver a Joao, pero dicen que, si pasas por el sendero al atardecer, puedes escuchar los gritos. Y, a veces, una voz masculina susurrando. «¡Corre!». ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.